Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse al evento de hoy. Vamos a esperar unos 3 minuticos más mientras se suman más personas al evento y daremos paso para tener la conversación sobre Azure Machine Learning Studio. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por conectarse. Ya son las 8:05, ya dimos los 5 primeros minutos para dejar que nuestros clientes o nuestra audiencia se conecte. Primero quiero presentarme y presentar al equipo que va a estar trabajando en esta conversación asociada a Azure Machine Learning Studio. Primero presento a nuestro speaker, el doctor Julián Hernández, quien es nuestro científico de datos. Tiene un PhD en ciencia de la computación basadas o con foco en inteligencia artificial. Mi nombre es Jorge Parra, soy el gerente de la unidad de Business Application y Analítica, y el día de hoy vamos a tener una conversación bastante interesante sobre cómo, apalancados en tecnologías Microsoft con foco en la nube, nos van a permitir llevar una transformación a nivel de organización donde podamos empezar a explotar los datos, a tomar decisiones basadas en datos y cómo, de una manera fácil, como son las diferentes soluciones de Microsoft, nos va a permitir llevar a cabo modelos basados en inteligencia artificial sobre tecnología como Azure Machine Learning Studio para que las organizaciones puedan empezar a trabajar y a transformar esos datos como tal, a sacar el valor de los datos, a tomar decisiones basadas en datos. Y el foco como tal de esta conversación es eso, que ustedes se lleven un poco y entiendan cómo este tipo de tecnologías los apoyan a ustedes como organización para poder tomar ciertas decisiones que permitan dar valor a la organización. Entonces, sin más preámbulos, si quieres, eso, perfecto. Gracias, Julián. Vamos a arrancar un poco dando una generalidad de quién es Controles Empresariales. Controles Empresariales es una organización que lleva 32 años apoyando a nuestros clientes en sus estrategias de transformación. Somos una empresa que es una integradora de soluciones, tanto de software como hardware y consultoría. Somos el canal LSP número 1 de Microsoft. Fuimos galardonados en el 2021
en la categoría de software libre en Azure. Vemos que tenemos una experiencia bastante importante. A nivel de Business Application, pues somos un partner con la categoría de Gold. También tenemos una membresía dentro de algo que se llama el Inner Circle, que es un grupo selecto, donde en Latinoamérica solamente tenemos 2 empresas, una de ellas es Controles Empresariales, que participan en este grupo selecto. Tenemos una participación muy importante en sectores de gobierno, financiero, educación, industria, comercio. Tenemos una organización que tiene sedes tiene 9 sedes en Colombia y una sede adicional en Perú, una facturación de 111 millones de dólares en las ventas que hemos generado en el 2020. Tenemos más de 400 empleados a nivel de organización. De esos 400 empleados tenemos más de 120 ingenieros certificados, lo cual digamos que es una premisa bastante importante, ¿no? Porque contamos con un equipo técnico, un equipo de apoyo con certificaciones del fabricante, lo cual muestra, digamos que un conocimiento bastante importante donde apoya nosotros desde el punto de vista de servicios a ese propósito que tienen ustedes como clientes de transformar como tal sus necesidades. En el equipo de Business Application, pues contamos con más de 30 consultores, nuevamente igual, todos certificados en las diferentes tecnologías que tenemos con Business Application, donde aparece temas de CRM, temas de ERP, temas de automatización de procesos basados en Power Platform. Y adicional, contamos un equipo con un equipo de analítica, con más de 10 consultores también especializados, con científicos de datos, matemáticos, que pueden apoyar muchísimo a ustedes como organización en toda la conversación y en las estrategias de poder llevar a cabo el valor de los datos, sacar el provecho de los datos, estrategias de analítica descriptiva, analítica predictiva, temas de assessment, de madurez analítica también, y entender cómo está la organización a hoy en su analítica, cuál es ese journey que debe llevar cada organización con un foco en los datos. Entonces tenemos un equipo consultivo que los puede apoyar muchísimo en todo lo que tenga que ver con estrategias de datos como tal. Sin más preámbulos, aquí yo ya le doy paso a Julián, quien nos va a dar ya la conversación un poco más detallada de todo lo que es inteligencia artificial y machine learning. Adelante, Julián. Bueno, buenos días para todos. Jorge, muchas gracias por la presentación, por la introducción. Y bueno, es un gusto estar aquí hoy, esta mañana, hablando de este tema tan importante para todos en general y como compañías aún más, ¿no? Y bueno, entrando ya de lleno, digamos que lo primero que hay que hacer antes de entrar en la solución que les vamos a mostrar hoy y que es transversal a todas las soluciones de las cosas que nosotros podemos hacer útiles con los datos o sobre los datos, hay que hacer una pequeña diferencia para quien no la tiene tan clara, porque estos dos términos suelen confundirse o suelen entenderse como la misma cosa y la verdad es que no lo son. Bueno, primero la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial son las máquinas que imitan funciones cognitivas humanas. Máquinas, me refiero a algoritmos, programas de computador, y funciones cognitivas humanas, me refiero a pues, las cosas que un ser humano puede llegar a hacer, como aprender, enseñar, mostrar, las cosas que nosotros hacemos. Entonces, si un programa de computador, una máquina, un software, nos engaña al punto de que nosotros podemos llegar a confundirnos de no saber si esa decisión fue tomada por un algoritmo o por un ser humano, eso ya es considerado como inteligencia artificial. Existe un subárea de esa área que es el Machine Learning. Machine Learning es el área pequeñita, o bueno, pequeñita no, hoy en día pues, es de todas las subáreas la más importante tal vez, y es aquella que estudia todos los algoritmos que aprenden automáticamente con la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Los datos. ¿Qué es la experiencia? Mis históricos. Todo lo que yo tengo a nivel de mis años. Por ejemplo, si hablamos a nivel de una compañía, todo lo que tengo de todos mis históricos, mis bases de datos de los años, y que yo puedo sacar la información y que con eso puedo crear un algoritmo que pueda aprender automáticamente a predecir cómo va a ser el comportamiento de determinada característica que yo quiera explorar o estudiar. Entonces, Machine Learning es un pedacito de la inteligencia artificial. Existen 3 grupos, la verdad 4, pero los 3 más importantes a hoy que más se usan
de algoritmos de Machine Learning son los algoritmos de regresión, los algoritmos de clasificación y los algoritmos de clustering o agrupamiento. Existe un cuarto que viene agarrando mucha fuerza, que es el aprendizaje por refuerzo, y digamos que no lo pongo aquí porque a nivel de industria aún no está tan adoptado. A nivel de ciencia, a nivel de investigación, hoy en día se le está dando primero un foco en esa parte, en qué podemos crear en la investigación para después sí llevarlo más a la parte de la industria y con una aplicabilidad a casos reales mayor. Entonces, los tres que les decía que son los más importantes, comenzando por el de regresión. Regresión es predecir un número. Entonces, supongamos que yo tengo una empresa donde yo rento bicicletas y a mí me interesa, o en mis históricos, yo tengo que el día 1 del mes de noviembre yo renté 254 bicicletas, que el día 2 yo renté 370 bicicletas y así tengo todos los históricos de todo lo que yo fui rentando, pues me interesaría saber cuántas yo voy a rentar mañana, cuántas voy a rentar pasado mañana, cuántas voy a rentar de aquí hasta el 31 de diciembre. Como yo estoy queriendo predecir un número, ese predecir un número se denomina, o los algoritmos que entran dentro de ese tipo de predicción son los algoritmos de regresión. Útil, por ejemplo, para predecir cuántas ventas voy a tener en general en mi compañía. Útil, por ejemplo, para predecir, por ejemplo, el número de preventa que mi compañía necesita de aquí a diciembre, por ejemplo. Entonces, siempre predecir un número encaja en este tipo de algoritmos. Ya vamos a ver más adelante que en la solución que les vamos a mostrar hoy, este tipo de algoritmos encaja perfectamente y pueden ser montados allí sin ningún problema. Existe otro tipo que son los algoritmos de clasificación, y es cuando yo quiero predecir una clase entre varias disponibles. Aquí ya no voy a predecir un número como tal, 54 o 350, sino voy a predecir un tipo de algo. Por ejemplo, yo puedo tener mis tipos como calificado o no calificado. Entonces yo puedo crear un sistema que aprenda automáticamente a decirme si, por ejemplo, un nuevo empleado es apto para determinado cargo, ¿sí? O tal vez es apto para otro cargo. Entonces, ese decir si sí es apto o no es apto, esos son categorías, sí o no. En este caso tenemos una categoría binaria porque es escoger entre una entre dos, y ese tipo de algoritmos son los algoritmos de clasificación. No tiene que ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pero escoger entre categorías, o mejor dicho, clasificar entre categorías, encaja en este tipo de algoritmos que tal vez de los tres es el más usado. Y finalmente tenemos a los algoritmos de agrupamiento. Imagínense que, por ejemplo, yo tengo una base de datos de clientes y yo ya sé que los clientes me fueron comprando a través de la historia. Entonces tengo que el cliente Pepito Pérez me compró determinado producto, que el cliente de Juan González me compró otro producto. ¿Por qué no explotar eso para yo saber qué tipo de producto debería ofertárselo o ofrecérsele a un nuevo cliente? Los algoritmos de clusterización que me permiten hacer, yo hago grupos de clientes por similaridad. Entonces yo puedo tener en el grupo rojo, por ejemplo, los clientes que tienden más a comprar el producto A. En el grupo azul puedo tener los clientes que tienden más a comprar el producto B. ¿Será que ese nuevo cliente se parece a cuál grupo más? ¿Al grupo A o al grupo B? Pues el algoritmo me permite realizar ese tipo de análisis y me dice, no, mire, según las características de ese nuevo cliente, ese cliente se parece más a los del grupo A. Entonces debería orientársele una campaña de mercadeo más enfocada a ese producto que los clientes del grupo A compraron. De manera general, esos tres grupos de algoritmos, digamos, el objetivo de esos tres grupos de algoritmos, ampliamente usado y ampliamente útil. Pues yo aquí di 3 ejemplos que, no más así en ejemplos, pues ya le abren a uno la mente de todo lo que uno podría llegar a realizar con los datos en su empresa. Algunos datos, antes de entrar con la demo, es importante tener claro los números a nivel de adopción con este tipo de inteligencia artificial, y después vemos a nivel de adopción con Machine Learning específicamente. Se le hizo una encuesta a gerentes de compañías de diferentes países y se les preguntó si ya tenían por lo menos una inteligencia artificial de entrada
en su compañía. ¿Qué me refiero con inteligencia artificial de entrada? Aún no estoy hablando de modelos, de machine learning y tal. Estoy hablando de, por ejemplo, un chatbot que a veces ya viene como solución predeterminada y yo la puedo incluir en mi empresa, por ejemplo, para que los clientes puedan conversar con ese chatbot en vez de tener 24/7 una persona atendiendo preguntas que normalmente son frecuentes. Ese tipo de IA de entrada, si ya tienen por lo menos una de esas IAs, entonces el 58% de Colombia dijo que sí, que ya tenía por lo menos una. En promedio de los países de América del Sur, el promedio está un poquito más arriba, este promedio lo levanta Brasil, entonces vemos que nosotros estamos un poquito abajo del promedio. Después tenemos el panorama a nivel mundial, pues ya vemos que estamos bien abajo. Y si nos comparamos con un país de primer mundo, claramente pues, estamos mucho más abajo en el número. Estados Unidos, en este caso, 91%, ya tiene una adopción de esta IA de entrada. Hablando yo de Machine Learning, ya no hablando de IA de entrada, ahora voy a hablar de Machine Learning. Se hizo una encuesta muy parecida y de esos gerentes, voy a enfocarme primero en Colombia. El 13% dijo, no tengo ni idea qué es Machine Learning. El 25% dijo, no uso. El 28%, tal vez un día uso. El 9%, estamos usando internamente. El 12%, estamos comenzando a usarlo en producción. Y el 10% estamos en producción. Aquí esta encuesta se hizo prácticamente para todos los países. Y aquí yo tomé en esta tabla, estoy mostrando el límite superior, que es Israel y Estados Unidos. Coloqué el límite superior a nivel de Latinoamérica, que es Brasil, y coloqué el límite inferior de adopción, que es Nigeria. Entonces, si nos comparamos con Israel, por ejemplo, nos vamos a la última columna, a la de producción, que ya están usando producción. Israel tiene un 36% en producción, mientras que nosotros tenemos un 10% en producción. La diferencia es grande. Es alta en comparación del límite inferior Nigeria, pero si nos comparamos con países, por ejemplo, con Brasil, que está en nuestro continente, siempre esos números están más abajo. Por ejemplo, en la penúltima columna o en la segunda columna de derecha a izquierda, comenzando a usarlo en producción, Brasil está disparadísimo. Vemos que es el número más alto en esta columna, el 20%, y nosotros estamos en un 12%. Bueno, pero Israel apenas tiene un 36% en producción. Pero si se juntan las tres columnas, podemos decir que esas tres columnas es que ya tienen alguna forma de adopción. Israel se dispara a 62% y nosotros apenas estamos con adoptado en 32%. ¿Qué quiere decir? Que un 67% más o menos aún no ha explotado las bondades y que sí se están explotando en países del primer mundo como Estados Unidos y Israel. En otro estudio hecho por el MIT, se llegó a una conclusión bien similar en el número. Se llegó que el 60% de los ejecutivos consultados en el país cree que la inteligencia artificial podría revolucionar la empresa, pero no tienen ni idea de cómo abordar el tema. Bueno, aquí les vamos a contar cómo abordar el tema y cómo entrar en esa onda que la verdad no es una cosa solo de moda, sino de utilidad y rentabilidad que está comenzando a explotar y en los próximos años pues va a dominar y pues prácticamente y ya honestamente hablando, quien no esté en este tema o quien no esté utilizando este tipo de soluciones pues probablemente va a estar un pasito atrás del resto. ¿Qué se necesita entonces para dar este paso? Para entrar en sacarle la utilidad, modelo, a predecir cosas, sacarle la utilidad a mis históricos para poder yo predecir el futuro. Primero, que mis procesos estén digitalizados. Entonces, eso, la mayoría de las compañías, pues, hoy digitalizan sus procesos. Check, eso no es un problema. Segundo, los históricos, tenerlos en una base de datos. Tampoco es un problema. Check. Pues, normalmente se tiene en una base de datos local o en la nube, pero es raro que hoy no se tenga mis históricos de mis ventas, por ejemplo, lo que yo haga en mi empresa como manera de base de datos. Entonces, check también. ¿Y qué nos falta? Entonces, ¿qué faltaría? El conocimiento de extraer la información de los datos. O sea, ya como tal, aplicar los modelos de Machine Learning para yo aplicar esos algoritmos que les decía arriba y que me ayuden a tomar mejores decisiones de mercadeo, de ventas, de lo que sea en mi empresa, pues para que la empresa crezca, ¿no? Entonces ahí yo coloco de la timidez a la decisión. Ustedes van a ver que no es tan difícil con algunas soluciones como la que les mostramos hoy, ese extraer la información se ha vuelto un proceso bastante más alcanzable. Comenzando entonces, ahora sí con la solución. Entonces hoy, como les decía Jorge, les vamos a hablar de la solución Microsoft, específicamente Azure Machine Learning, que es todo el entorno que nos permite montar este tipo de modelos
de aprendizaje automático. Una pequeña diferencia antes de ir con la demo, en términos. Entonces, el Azure Machine Learning es un servicio de Microsoft, de Azure, independiente, que ofrece todo el framework de ciencia de datos que se podría necesitar en una empresa para llevar todo el proceso de este modelado de Machine Learning, desde la captura de los datos, la revisada de los históricos, el montaje del modelo, la prueba del modelo y llevarlo a producción, a uso como tal dentro de mi empresa para realizar algunos tipos o la predicción que se quiera realizar. Este servicio vamos a ver que nos permite hacer soluciones con poco, incluso nada de código. Entonces, este es un gran plus, ya que yo tengo las dos opciones, código fuente. Y eso me permite, o ese servicio yo lo uso a través del Azure Machine Learning Studio, que es el portal en Azure que me permite interactuar con un ambiente gráfico intuitivo con este tipo de modelos, la construcción, etc. ¿Cómo es el workflow de ese modelo dentro de la solución de Azure y que es muy parecida al workflow o al levantamiento de un modelo en cualquier ambiente? Básicamente aquí está replicado dentro del ambiente de Azure, sacando todas las bondades de Azure. Entonces, primero, ese estudio nos permite, el Azure Machine Learning Studio, nos permite preparar los datos, recoger los datos, construir el modelo, que sería esta segunda columna. Después podemos entrenar el modelo, que es como tal ya comenzar a alimentarlo con los datos para que el modelo se vuelva fuerte y el nivel de precisión en sus predicciones sea más acertado. Después, cuando yo digo, ok, yo estoy satisfecho con el modelo, voy y lo registro el modelo dentro del ambiente Azure y yo digo, ya tengo mi modelo, señores de mi empresa, vamos a usarlo. ¿Cómo yo les digo, vamos a usarlo? Voy al final y le digo, le voy a hacer un despliegue del modelo, me queda como un link, como un servicio web que yo puedo usar en mis páginas web, puedo usar internamente. No, que yo quiero crearme una página web para que esas predicciones de cuántas bicicletas voy a rentar estén en una página pues bonita, con un diseño bonito, pues le coloco el servicio que aquí Azure me entrega. Esto es una de las fortalezas de Azure, es que me entrega todo como un link y yo lo puedo usar dentro de mis aplicaciones internas. Listo. Entonces ya voy a entrar como tal a la demo. Entonces, el Azure Machine Learning, yo les decía arriba, que me da una flexibilidad caso yo tenga científicos de datos, entonces yo permite una integración con los modelos que ellos hacen en su código Python o R, generalmente es Python, si ellos los tienen locales o si los quieren usar, implementar desde cero en el propio ambiente Azure, lo pueden hacer, pero entonces es un nivel que le permite a los científicos de datos realizar sus modelos desde cero, y que es este nivel 3. Ya si yo no tengo esos científicos de datos, y yo quiero más una interacción un poco más intuitiva, no tengo los científicos de datos que me hagan el modelo completo, entonces puedo usar otros dos niveles, que es el nivel 1 y 2, para poder crear estos modelos de una forma más rápida, sin tener que entrar en los detalles de código fuente. Voy a comenzar por ese primero, que es el nivel más alto, el nivel más interfaz gráfica, en donde no necesito nada de código, y ustedes van a ver lo rápido que es montar un modelo. Entonces me voy aquí un momento. Aquí voy cerrando. Entonces aquí en este navegador, pues en esta pestaña yo ya estoy en el portal de Azure, estoy en el estudio de Azure y básicamente lo primero que yo hago es lanzar el estudio, el Azure Machine Learning Studio. Y aquí a la izquierda están las tres opciones que yo he llamado como nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que son las que le comentaba. El nivel 1 sería este Automated. Voy a comenzar por él, que es el nivel más alto, el nivel en el que requiero menos esfuerzo a nivel de código. Ustedes van a ver, como les decía, lo interesante y lo rápido que puede llegar a ser. Entonces, ¿qué es lo primero? Entonces vamos desde cero voy a montar un modelo pequeño a nivel de demo de cómo queda montado el modelo y cómo lo puedo llegar a usar. Lo primero que yo necesito es cómputo, ¿cierto? Estos modelos necesitan correr o entrenarse en cómputo. Yo ese cómputo lo puedo tener perfectamente local, pero supongamos que yo yo ya estoy migrando toda la nube, quiero entrar en toda la nube, Azure me ofrece cómputo, máquinas virtuales, aquí ya tengo esta creada,
en donde yo ya puedo ir creando mis máquinas para que mis modelos corran ahí. Entonces yo ya puedo usar las máquinas virtuales de Azure para correr los modelos. Vemos que, por ejemplo, esta máquina que yo creé aquí tiene, como les decía, todo el framework necesario que necesita un científico de datos. El Jupyter, para correr los modelos Python, ¿no? Que le gusta R, tiene R, ¿no? Que le gusta desde terminal, tiene el terminal. Entonces, todo esto está dentro de esas máquinas. Entonces, lo primero que yo necesitaría es crear una máquina. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Lo voy aquí en crear, por ejemplo. Le coloco un nombre. Yo le puedo decir si es CPU o GPU. GPU, por ejemplo, tengo mi volumen de datos es inmenso y el modelo que yo estoy intentando crear es un modelo de Deep Learning, modelo de aprendizaje profundo. Esos son modelos que fueron creados por allá en los 80, a nivel teórico, ellos ya existían en los 80, pero estaban en la teoría y se subestimaron porque no había un cómputo real que permitiera correr la matemática que está por debajo de esos modelos de Deep Learning. Hoy ya los tenemos, hoy ya existen, y son las llamadas GPUs. Entonces, supongamos que yo necesitara crear un modelo de esos súper fuerte de aprendizaje profundo. Yo tengo la opción aquí de escoger, de decirle a Azure que la máquina que yo necesito es una GPU. Volviendo aquí para el ejemplo. Entonces, supongamos que es una CPU. Aquí me permiten las diferentes opciones que yo tengo en RAM, en memoria, en disco, para crear esa máquina. Y bueno, finalmente, cuando estoy de acuerdo con los requisitos que necesito, le doy aquí crear. En este momento no le va a dar porque pues yo ya la tengo aquí creada. Normalmente demora algunos minutos para ambientar todas estas cosas que necesitan, pero aquí yo ya la tengo creada. Y listo. Ese modelo o esa máquina es para yo interactuar con el modelo que voy a crear. También normalmente se necesita otro tipo de máquina que son los clusters para el entrenamiento, para el aprendizaje, para que el modelo se vuelva fuerte. Él necesita entrenar en un clúster de máquinas. ¿Qué es un clúster de máquinas? Varias máquinas interconectadas para que así yo tenga un poder de cómputo mayor. ¿Cómo creo eso? Lo mismo, le doy aquí en New, le digo que es CPU, que es GPU, escojo la opción que necesito y aquí es súper interesante porque esto me permite llevar un control de lo que necesito, lo que no puedo o lo que realmente no llego a necesitar. Esto es escalable. Entonces, como les decía, un clúster es un conjunto de máquinas interconectadas. Entonces, yo puede ser que necesite una o dos o tres, yo no sé. Entonces, yo le puedo decir que el máximo de nodos que se puedan llegar a necesitar de forma automática sean 3, por ejemplo, aquí, y aquí le digo que 0. Entonces es escalable y es súper interesante porque no tengo que estar ya controlando, preocupándome por cuántas máquinas tengo prendidas, cuánto costo me va a generar, porque él automáticamente detecta si necesito más o no. Al final, después de escoger esto, bueno, le voy a crear. Yo ya lo tengo creado, que es este aquí. Listo, ya tenemos el cómputo, ya tenemos dónde correr el modelo. Ahora viene el segundo paso. El segundo paso es la data. ¿Qué data yo necesito? Entonces, supongamos que vamos a hacer el ejemplo que les decía, que tengo una data de mis históricos de rentas, de lo que yo he rentado de bicicletas. Y quiero predecir cuántas bicicletas voy a rentar en los próximos meses, por ejemplo, o en los próximos días. Aquí abro un momento la tabla. Entonces, en este caso, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos entonces esta data y estos son mis históricos. Yo digo que en el día 1 vendí, esta es la columna que me interesa, esta es que me interesa. Entonces, aquí yo sé que en el día 1 yo renté 300 bicicletas, en el día 2 renté 131, en el día 3 renté 120, eso en mis históricos. Y aquí tengo otras columnas que me van a servir después para el modelo, ya les voy a mostrar cómo. Ahora lo que yo quiero, en realidad lo que yo quiero es, listo, a partir del día hoy 18, ¿no? Entonces, a partir del día 19, que va a ser el día 19 de noviembre, yo quiero saber cuánto yo voy a rentar. Bueno, y el día 20, quiero saber cuánto voy a rentar. Y los días que yo quiera. Entonces, mi objetivo es a futuro, ¿cuánto voy a rentar? Pues eso me sirve para tomar decisiones internas más acertadas. Listo, entonces esa es la data que yo tengo. Y en el medio, ¿qué tipo de información tengo? Tengo información, por ejemplo, columnas en los históricos. ¿Qué año fue en el que se vendió? Si estábamos en vacaciones o no, si era un día de la semana, si era un día de trabajo, etcétera. La temperatura del día,
que eso puede influir o no, y vamos a ver cómo en la predicción. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente la data. ¿Cómo yo levanto esa data? Entonces, yo me voy aquí entonces aquí tengo a los datasets, y en los datasets yo aquí le doy crear un dataset que puede ser un archivo local para este ejemplo, pero sabemos que en las empresas pues no tenemos las cosas en Excel, normalmente las tenemos en bases de datos, en SQL o dentro de la propia nube, en Blob Storage, dentro del ambiente Azure, en cosas mucho más pesadas, todo eso le permite. Yo puedo traérmelo desde la web o desde un data store de esos, que es lo que le estoy diciendo, una base de datos SQL. Por ejemplo, si me voy aquí a Data Store, y yo le aquí en New Data Store, vemos que aquí yo puedo estar trayendo la data de un Data Lake, de una base de datos Postgres, de un MySQL. Entonces es súper amplio la gama que yo puedo. Entonces, volviendo al dataset, en este ejemplo, yo voy a usar, como si lo hubiera dado acá, de un archivo local, y me hubiera cargado este archivo que les estoy diciendo. Yo ese archivo yo ya lo tengo cargado, que es este. Pues por ser una demo estoy usando un Excel, pero como les digo, esto es amplio para cualquier tipo de base de datos. Yo puedo explorar mi data aquí, por ejemplo. Entonces aquí aparece la misma data que les mostré, aparecen las columnas, y recuerden, esta es los históricos de las rentas, y la queremos esta columna de rentals, la que queremos predecir a futuro. Listo, ya tengo la data, tengo el cómputo y tengo la data. Ya vámonos a crear el modelo. Entonces, nivel 1, me voy al Automate. Entonces, ¿yo qué hago en el Automate? Le doy, bueno, yo quiero un nuevo experimento en donde quiero crear un nuevo modelo para que me ayude a tomar decisiones. Escojo primero la data que yo ya tengo registrada, por ejemplo esta, que es la que estamos usando. Aquí, bueno, aquí se crea el experimento, entonces uno dice crear nuevo, entonces le dice my test. ¿Cuál es la que yo quiero predecir? La que yo quiero predecir. Quiero predecir rentals, que es la última columna. Me dice cuál cómputo va a usar. Yo ya lo tengo creado allá para entrenar. El cluster. ¿Cuál cluster? El que yo creé. Le doy next. Y aquí es súper interesante. ¿Recuerdan los tipos de algoritmos que yo les mostré al inicio? No, que si es clasificación que si es apto o no es apto. Aquí tenemos los de clasificación. No, que si es súper pesado y que es deep learning, que son algoritmos pesados que yo les decía. No, pues se lo activo aquí. No, que es un algoritmo de regresión, que es nuestro caso. Es nuestro caso. Que queremos predecir un número, porque es 350, 450. Como es un número, es un algoritmo de regresión. Seleccionamos regresión. Este también de time series no está, o digamos que no lo puse en el primer slide porque él es considerado como un tipo de algoritmo de regresión, como un subtipo de algoritmo de regresión, pero es tan importante que aquí se le da su propia categoría, que son estos algoritmos de forecasting de series de tiempo. Yo tengo mis ventas mapeadas en mis años pasados, y yo ya tengo que a marzo mis ventas generalmente están altas, a junio generalmente tienen un pico de caída, un pico negativo, después a final de año tienen un pico positivo. Esas tendencias las toman estas series de tiempo, y yo puedo usarlas para montarme esa misma curva, pero ya no de un histórico, sino del 2022, por ejemplo. ¿Cómo va a ser mi curva de ventas? ¿Dónde va a subir? ¿Dónde va a bajar? Etcétera. En este caso nos vamos con regresión. Hay diferentes opciones que yo puedo hacer. Yo puedo escoger algunos. Aquí escojo los algoritmos que yo quiero. Él por debajo va a probar. Por eso digo, yo no necesito nada de código. Ya son montados y hechos por los ingenieros de Microsoft. Y por debajo ustedes van a ver cómo él se va a montar solo y los va a probar todos. Y al final me va a decir de todos esos, el que mejor el que mejor funciona para su data es, por ejemplo, el Random Forest. ¿Sí? Aquí, al final le da uno aquí next. Bueno, y aquí son otros datos. Al final uno le da, digamos, estos son datos que esto por estándar se deja auto, y aquí se le da a finalizar. Después, cuando va a finalizar, el modelo comienza a entrenarse. Entonces, se comienza a entrenar con la data que le dimos y empieza ahí a trabajar. Lo mismo que los otros casos. No lo va a hacer en este caso porque yo ya hice eso. Después de algunos minutos, él va a terminar, y yo ya voy a entrar aquí y me va a decir, bueno, estatus completado, su experimento completado. Entra el modelo, listo, entra el modelo. Entonces aquí primero me dice un resumen, listo, para su data, para su objetivo de predicción, el mejor algoritmo que funcionó de todos los que probamos es este, el Light GBM. También me dice, bueno, usted necesitó, por debajo le normalizamos los datos. ¿Por qué? Porque sus datos no estaban normalizados. Por ejemplo, estos estaban en años, en una escala de años.
Este estaba en una escala de años, este estaba en una escala, la temperatura estaba de 0 a 1, entonces hay escalas diferentes, los días pues de la semana es de 1 a 7, entonces no son la misma escala. Entonces se suele en ciencia de datos, se suele llamar eso como proceso de normalización y limpieza de los datos. Eso se lo hace a Azure aquí y le dice, mire, de todos, el mejor normalizador le decimos que es este, el Sparse Normalizer. Y el mejor regresor, el algoritmo de predicción, es el LightGBM. Pero ya, listo. Entonces le decimos, mire, con sus datos, nuestra predicción está con una precisión o con un error, un margen de error del 0.07%. Eso es más del 95%, el 96% de precisión. Entonces, pues esto es pues súper útil. Si yo sé que si yo tengo un modelo que me está prediciendo con un nivel, con un porcentaje de 96%, 95%, 90% de precisión, pues yo voy a confiar en ese modelo para saber cuántas ventas voy a tener mañana, pasado mañana y así tomar mejores decisiones. Aquí esto es lo que me está diciendo, que el error es muy chiquito y que la precisión es muy alta. Le está diciendo, úselo porque es un modelo muy, muy acertado. Ese modelo yo ya lo puedo usar y le voy a mostrar cómo. Pero antes de eso, y es una cosa que a mí me interesa mucho en particular, y es que hoy en día todo lo que es inteligencia artificial y machine learning, sí, todavía se estudia y hay muchos grupos de investigación que estudian el que funcione esos algoritmos, que tienen que funcionar y que sean precisos, pero recientemente ha habido una nueva onda de investigación en que no solo que funcionen, pero que también que se entiendan, que usted pueda interpretar cómo están siendo las decisiones por debajo de estos algoritmos para que usted pueda confiar en ellas. Imagínense estar, por ejemplo, montando un modelo para un hospital o para el área médica, un modelo que me permita predecir si un paciente tendrá cáncer en los próximos 2 años o no. Pues yo necesito saber por debajo cómo está funcionando ese modelo y no simplemente confiar y ya. Yo necesito entender cuáles son las decisiones de ese modelo. Aquí yo puedo hacerlo. Por ejemplo, si yo entro aquí en mi modelo final, que fue el que Azure me está sugiriendo en este primer nivel de Automate, yo me voy a la aquí Explanations. En Explanation me comienza a explicar algunas cosas el modelo. No simplemente lo puedo usar, que es de hecho el objetivo final, usarlo, pero también entenderlo. Yo puedo, si tengo curiosidad, y entender qué es lo que está pasando con mis datos. Y aquí vean, aquí, por ejemplo, en este gráfico me está diciendo, de todas sus columnas, de todas estas columnas, me dice, preste la atención a la que más influencia tiene en si yo voy a rentar o vender una bicicleta o no, es la columna día de trabajo. Que a mi base de datos puede ser otras columnas, por ejemplo, el vendedor o, por ejemplo, la época que se vendió. Pero en este caso en particular, la columna que más impacta en la venta o en la renta es si era un día de trabajo o no. También me está diciendo, mire, la temperatura también tiene una importancia muy grande. Dependiendo de la temperatura del día, yo voy a rentar más bicicletas o no. Y así yo puedo hacer con los diferentes tipos de columnas. Van a haber unas que tienen más importancia en la predicción o en la decisión final que otras. También podría, en esa misma línea de, de interpretabilidad, por ejemplo, irme aquí yo ver en este tipo de gráficos, y estos son más gráficos que normalmente científicos de datos usan más, y es básicamente lo que me dice es que la línea verde es el ideal de cómo es mi data, y la línea azulita es cómo se comportó mi predicción. Entonces vemos que la azulita está casi que acostada sobre la verde, o sea, está muy parecida. ¿Qué quiere decir eso? Que mi modelo está muy preciso a la realidad, al ideal, que es el verde. Entonces quiere decir, uno dice, oh, bueno, listo, ya sé que mi modelo está bastante preciso también. Si tengo más curiosidad en ese sentido, podría irme con los residuos. O sea, aquí vemos que las veces que mi modelo falló o que tuvo error están más yendo para 0, que es este 0 de aquí. Para que no alcance a ver bien, aquí en la mitad tengo un 0. Y en las esquinas, las barritas con números altos de error están casi que nulas. O sea, mi modelo tiende a tener errores de 0 en la predicción. Y aquí puedo tener otro tipo de entendimientos y bueno. Listo, estoy satisfecho con todo, entendí, me gustó mi modelo, ya quiero usarlo en producción. ¿Cómo yo lo uso en producción? Voy a volver aquí al Automated. Y en el Automated, si yo entro, por ejemplo, voy a entrar otra vez al modelo. Aquí. Yo estoy satisfecho con la precisión, más del 90% mi precisión, entonces tengo que usarlo porque es muy bueno, lo doy aquí en Deploy.
Entonces yo le digo, yo quiero ya desplegarlo como servicio web para usarlo en mis aplicativos, en mis páginas web o directamente dentro de mi empresa. Entonces aquí, bueno, uno pone los datos, la descripción. Aquí normalmente uno le da si es un Kubernetes o un container, dependiendo de la potencia. Esos son detalles más técnicos. El nombre, el cómputo que yo quiero usar. Bueno, estos son detalles ya un poco más de fondo. Y al final yo le voy a dar aquí en deploy. Una vez yo le doy deploy, él va a demorarse algunos minutos, pero como les digo, yo ya tengo eso listo aquí en los endpoints. Y al final de hacer ese deploy, él me va a entregar un endpoint. Es un servicio web. Por ser un servicio web, me va a entregar un endpoint. ¿Qué es un endpoint? Es más o menos un link que yo puedo usar en mis páginas web para comenzar a usar el modelo. ¿Cómo se ve ese endpoint o cómo recupero cómo tomo ese endpoint? ¿De dónde lo tomo? Entonces yo entro aquí, en este caso, el caso de las bicicletas. Ese es el endpoint que yo ya puedo usar localmente en mis aplicativos para usar el modelo, ya para usarlo para el día 19, para el 20, 21 de noviembre, etcétera, los que yo quiera. Obviamente hay unas keys, unas llaves asociadas para autenticación, pero como tal, todo va a estar aquí. Esas keys están aquí y ese es el endpoint que yo necesito. ¿Cómo yo usaría ese endpoint en una aplicación? Supongamos que aquí tengo un código que puede ser en Python, puede ser en Java, puede ser en C, Sharp, en lo que sea, donde estoy creando mi aplicación o mi página web. Aquí voy a simular que sea este código Python. Y yo me traigo ese endpoint del servicio que quiero usar. Y después de que me lo traigo, bueno, aquí hay unos detalles de fondo también, unos detalles técnicos, pero a nivel general lo que quiero mostrar es, listo, yo me traje el endpoint y aquí yo le estoy pasando los datos, no la columna que yo quiero predecir, sino las otras, si es día de trabajo, si es vacaciones, etcétera, de los días que quiero predecir. Supongamos que yo quiero predecir en los próximos 5 días, entonces yo le paso al modelo, listo, yo le tengo que pasar esta otra data, estas otras columnas, sin ser la amarilla, que es la que quiero saber, no tendría sentido pasarla. Entonces se pasa así, en los próximos 5 días, ¿cuál va a ser el año? ¿Cuál va a ser la temperatura, el estimado de temperatura? Si va a ser un día de trabajo, etcétera. Le paso esos datos, corro mi aplicativo, él va a llamar el endpoint, va a llamar mi modelo y al final me va a decir, mire, para esos 5 días que usted me pasó, la predicción es que para el día 1, que sería mañana, el día 19 de noviembre, se va a rentar 491 bicicletas, el día 2, 474 y así sucesivamente. Obviamente se ve así, pero esto puede llevarse como les decía, un diseño bonito, dependiendo de la utilidad que se le quiera dar. Pero es así que se entrega el modelo, como un servicio web que yo puedo usar en mis aplicaciones. Ese es el nivel 1. Y es pues, digamos, el que me gasté más tiempo porque los otros dos tienen muchas cosas en común. Entonces, es el nivel 1, el nivel más interfaz gráfica. Existe un nivel 2 que yo ya tengo intermedio, por ejemplo, ingenieros de datos. No llego a tener todavía científicos de datos, pero tengo algunos ingenieros de datos que quieren personalizar un poco sus modelos, no dejar toda la tarea para el automated, pero sí quieren trabajar un poquito, ellos mismos decidir algunos pasos dentro del proceso del modelo. Entonces, ¿cómo funciona? Ese es ese nivel 2 del designer. Entonces aquí está, designer. Y aquí yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, este es para un caso de predicción de diabetes. Y aquí ya vemos el modelo más como interactivo. Entonces aquí sí yo quiero tener un poco más de control. Aquí ¿y cómo funciona a nivel de conectores? De arrastre y coloque, arrastre y coloque. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo necesito es la data. Entonces yo me voy aquí a la data, escojo una de las datas que yo ya tengo, por ejemplo, las bicicletas que yo ya tengo registradas, me la arrastro para acá. Y digo, bueno, después que necesito con la data, los científicos de datos saben que lo primero es limpiar la data porque hay muchos nulos, muchos blancos, muchos datos negativos, números negativos que no. Por ejemplo, el día de la semana colocaron -7 en vez de 7, puede llegar a pasar. Entonces tiene que haber una limpieza de los datos. Yo me traigo ese conector de aquí. Después viene la normalización que les decía. Normalmente vienen diferentes escalas. Yo tengo que normalizarla todo en la misma escala. Me traigo el conector aquí. Después yo necesito dividir esa data en data de entrenamiento y data de test. Esos son detalles más técnicos. Y bueno, todas esas opciones yo las tengo, las arrastro, las personalizo. Por ejemplo, si entro aquí en el de limpieza, me da diferentes opciones. Me dice, por ejemplo, bueno, me dice cuál columna quiere limpiar. Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo
suciedad, entre comillas, que son ceros o negativos, en la columna de embarazo. Estoy hablando en este caso de data que les decía, de diabetes, esa es otra data. Me dice qué tipo de limpieza quiere hacerle. Por ejemplo, si no hay data, si está cero, o si está en blanco, qué tipo de limpieza quiere hacerle. ¿Quiere remover toda la data, toda esa columna, perdón, todo ese registro? Por ejemplo, remove entire row, o quiere eliminar toda la columna, o quiere reemplazar ese vacío con la media de todos los otros registros para esa misma columna. Entonces hay muchas opciones que yo tengo, que normalmente tengo en mis modelos, como científico de datos en general, ¿no? Cualquiera. Escoge aquí la opción que tiene. Y hay muchas otras opciones a nivel técnico. Sigue el proceso después de que normaliza, escoge el modelo. Entonces hay un montón de modelos aquí. Aquí tenemos, nomás en esta categoría tenemos 19 de regresión, que es la predicción del número de clasificación, de clustering, que es ese agrupamiento que les decía para agrupar clientes, por ejemplo, y muchos otros. Me traigo el que yo quiera, me lo podría traer aquí, y después le hago los conectores, después de que me traigo ese, que en este caso fue este, le digo que me entrene el modelo, que me puntúe el modelo. Ese puntuar el modelo es esa precisión que les mostraba, que puede ser 90%, la que sea. Al final que me evalúe el modelo, y una vez yo termino esto, una vez esto me entrega también números, entrena el modelo parecido al Automated, y me dice al final, bueno, su modelo así tiene una precisión de, por ejemplo, el 92%. Sí, me sirve, es una precisión bastante acertada. Entonces yo ya lo adopto y digo, bueno, ya lo quiero cerrar y ya quiero usarlo como servicio web. Para usarlo como servicio web es exactamente el mismo proceso que hicimos con el Automate. Le hago un despliegue del modelo, me queda como un endpoint, como un link que yo puedo usar en mis aplicaciones locales para consumir el modelo. Finalmente tenemos el nivel 3, que es el nivel de los notebooks. Entonces los notebooks ya es código Python, que le permite ya, supongamos que en mi empresa ya tengo mis científicos de datos y ellos ya tienen sus modelos y ellos quieren hacer sus propios modelos desde cero, código, tienen la opción de hacerlos. Ellos crean sus modelos, usan el cómputo de Azure, pero crean sus modelos y al final usan la ventaja del Azure Machine Learning Studio de desplegar su modelo como un servicio igualito que los otros dos, como un link que yo puedo usar en mis aplicaciones. Esos notebooks yo los puedo trabajar en mi ambiente local y después al final integrarlos con el ambiente del Azure Machine Learning Studio para la hora del despliegue. Yo puedo tener mis herramientas locales, mi Anaconda, etcétera, mis herramientas Python, pero también, si quisiera, podría usar para ese tercer nivel los propios, esta opción de notebooks que tiene el Azure Machine Learning Studio para que yo use el ambiente aquí y cree mi código Python aquí. Este tiene la flexibilidad de que me permite un ambiente colaborativo de DevOps, es decir, para yo poder a nivel de colaboración en tiempo real con las otras personas, con otros científicos de datos, ir haciendo cambios, que ellos lo vayan viendo y tener todo centralizado en la nube, todo mi código centralizado en la nube. Eso era lo que les quería contar. El resumen en general o el mensaje es, no es el momento de tener timidez para entrar en este tipo de soluciones. Vemos las diferentes opciones que nos ofrecen, específicamente esta solución de Azure con Microsoft, todo lo que podemos hacer, toda la utilidad que nosotros podemos tener sacándole provecho a esa información, tener conocimiento de predicciones y, súper importante, nos permite ese nivel de entender los modelos y entender cuáles son las variables de mi compañía que más afectan en si yo vendo o no, cuáles de esas columnas, si es la temperatura, si es el preventa, si es la región en donde yo estoy vendiendo, si es lo que sea. Siempre eso va a poder explicarse y entenderse en esta solución. Les agradezco mucho por la atención, que tengan un buen día. Perdón, Julián, tenemos una Claro. pregunta en el chat de María Caicedo. Dice, Claro. entre los años 2017 y 2018, el principal inconveniente de Machine Learning es que había que guiar el programa en todas las fases del sistema para que pudiera identificar cada categoría automáticamente. ¿Esto sigue siendo así? Depende mucho del problema. Por eso les decía, normalmente ese tener que guiar el algoritmo en los pasos, en los diferentes pasos, dependiendo del problema,
Puede ser que no lo requiera. En esos casos que no lo requiere, me voy por el nivel 1, por ejemplo, que yo ya sé, y esa misma predicción o ese mismo número me está diciendo, o él mismo me dice si no necesito ese tipo de guía, si no necesito ese tipo de intervención humana en cada paso del modelado, porque si ya tengo un 95% quiere decir que ya está funcionando. Puede ser que no tenga ese 95, puede ser que tenga menos precisión. En ese caso puede ser que yo necesite irme al nivel 3 y realmente realizar algún tipo de intervención en cada uno de esos pasos. No es que haya cambiado, no creo que sea una cosa de una cuestión temporal, creo que es más de el tipo de problema y el tipo de data que se tenga. Puede ser que se necesite sí una intervención humana, como con cualquier solución tecnológica, ¿no? No podemos dejarle 100% todas las decisiones. Entonces puede ser que si necesita algún tipo de intervención en el modelado, puede ser que no para algunos datos y eso nos lo dice la precisión, no el porcentaje de precisión del resultado. Muchas gracias, Julián, y espero, María Caicedo, que esto responda a la inquietud que tenías. Agradecemos nuevamente a todas las personas que están conectados que por favor diligencien la encuesta. Aquí María Caicedo nos escribe nuevamente: la intervención humana, ¿qué tan segura es? Tal vez esas, bueno, aquí ya nos estamos yendo más a inteligencia artificial de nivel de investigación. Hoy en día hay muchos grupos de investigación que se centran en esto y es lo que se llama de la inteligencia artificial responsable, ¿sí? ¿Qué tanto yo necesito de la intervención humana y hasta qué puntos de mi modelado necesitan esa intervención y qué puntos no deberían necesitar esa intervención? Siempre se dice que por más preciso que sea, por más ajustado que sea, debería haber algún tipo de intervención en esos casos delicados. Por ejemplo, en el área médica, como les decía, por más de que yo cree mi modelo y está tan preciso, debería yo tener algún tipo de intervención, check final para validar y antes de darle mi respuesta al paciente de si él va a tener cáncer o no. Entonces, es más una cosa de IA responsable que obligación. Entonces es más responsabilidad de los investigadores y de los ingenieros y los científicos de datos tener algunos puntos de intervención para que yo pueda interpretar y confiar en estas soluciones. ¿Qué tan segura es? Pues yo creo que es más para que la solución quede segura, ¿no? Lo veo, digamos, el único contexto que le doy a la palabra segura en este caso, para que esa respuesta que le da a mi paciente de si va a tener cáncer o no, sí sea acertada y no todas las implicaciones éticas que podría tener una mala respuesta para él, ¿no? Entonces siempre va a depender siempre de mi aplicación. En mi caso temporal, en mi caso empresarial, por ejemplo, puede ser que yo no necesito, como no es un caso tan delicado en donde tienen que ver vidas humanas, puede ser que yo no necesite esa intervención como tan rigurosa. Entonces, por eso esta respuesta va asociada o va enlazada con mi respuesta anterior. Más que una cosa temporal, va a depender mucho de la aplicación y de los datos. Si tengo que hacer esa intervención, si esa intervención es para que mi respuesta sea segura y sea confiable y no envuelva o no derive en consecuencias éticas con los usuarios finales, que en el caso médico serían los pacientes. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, María Caicedo, también por la participación. Nos quedan 5 minutos del evento. No sé si de pronto alguien más se anima y tiene alguna pregunta. Nuevamente recalcarles la importancia de que puedan registrar la encuesta. Esto nos va a permitir también poder contactarlos posteriormente al evento para poder ya tener una conversación uno a uno y entender un poco cómo controles empresariales los podría apoyar. Aquí tenemos una mano levantada de César. César, adelante. Sí, muy buenos días. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola César, buenos días. Bien, gracias. Julián, esto con respecto a como el origen de los datos, podemos nosotros, o sea, nosotros tenemos diversidad de orígenes. ¿Cómo se podría o cómo la herramienta podría eh, recibir la información de de esa diversidad de orígenes? ¿Es viable o tocaría que unificarla primero? ¿Cómo es ese manejo, Julián? Es viable, sí, sí, César, es totalmente viable y esa es, digamos, que es una de las fortalezas de la solución. Es muy raro que a hoy yo tenga todo en un solo origen,
como les decía, o lo tenga todo en premise, o lo tenga en la nube, pero en una sola nube. Es muy normal que lo tengan en diferentes nubes, por ejemplo, o en diferentes servidores on premise. Entonces, la solución está preparada para eso, está preparada inclusive para data que no sea estructurada, que no esté en tablas, que normalmente es la que genera más dificultad, pero está preparada para eso. En su momento llegué, no ahondé en la parte de los data stores, pero sí quise decir en ese momento que independiente del lugar que usted esté, obviamente va a requerir cierta ingeniería por detrás del usuario de la herramienta, pero es posible y está hecho para eso. Ok, gracias. Con gusto. Julián, tenemos una pregunta aquí adicional de Elizabeth Chávez. Dice, muy clara la exposición de Azure para modelos predictivos. Lo único preocupante es el costo de uso y si hago los modelos y ya la empresa no tiene cómo renovar licencias, ¿qué pasa con mis modelos? Esa información, no, los modelos que ustedes levanten, ustedes los pueden, ustedes se quedan con el modelo. Eso es conocimiento que el cliente después se queda con él para aplicarlo, digamos, ya no es en la nube, lo puede aplicar localmente. Entonces no es que sea un conocimiento perdido, no es que se quede dentro de Azure, de que ya no quiero renovar y perdí todo lo que hice, absolutamente no. Eso es para siempre y que no exista preocupación al respecto. Por eso pueden estar supremamente tranquilos, que eso es del cliente, eso es modelo de ellos y son datos de ellos y eso va a quedar para siempre con ellos, independiente que la máquina de Azure esté prendida o esté entrenándose el modelo o no. Muchas gracias, Julián. Tenemos una pregunta adicional de Pablo Fernando Arciniegas. Nos dice, ¿hay legislación con normas o límites para el uso de este tipo de herramientas? Sí, digamos que ya hay formas y la propia solución ha intervenido en eso que les comentaba de la IA responsable, en la IA ética, y me voy al caso, yo no sé de aquí cuántos se han visto el documental de Netflix que toca este tema de la ética, del bias, de que no es responsable de mi parte crear una solución, por ejemplo, que apruebe o no créditos a personas, pero el modelo quedó tendencioso a aprobarle a cierta categoría de personas por color, por etnia, por cualquier tipo, ¿sí? Esto digamos que entra en la IA que no es responsable, esto no es ético y ya estas propias soluciones dentro de sus modelos reconocen este tipo de problemas que pueden generarse. Entonces, lo que se está intentando manifestar dentro de este tipo de soluciones, no solo desde Microsoft, sino en general de los investigadores de inteligencia artificial, es que las soluciones me permitan controlar esto automáticamente, pero por eso les decía, siempre tiene que haber una responsabilidad adicional del científico de datos. O sea, es un complemento que los dos, tanto la parte automática permite, de hecho, controlar este tipo de posibles violaciones éticas, pero siempre tiene que haber un validador final que esté controlando y que esté verificando que este tipo de soluciones no sean tendenciosas, por ejemplo, para favorecer a personas por su color. Entonces esto es súper fuerte, como les dije en su momento, se le ha invertido bastante en general, en la investigación en general, y bueno, este tipo de problemas ha venido controlándose con estas verificaciones automáticas que, por ejemplo, Azure ofrece. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a Pablo, a Edgar, a María Caicedo por la participación. Con esto ya cerramos nuestro evento. De nuevo, mil gracias a todos. Mil gracias, Julián, por tu intervención. Fue muy buena y creo que nos sirve a todos para entender un poco cómo este tipo de tecnologías nos ayudan, ¿no? Dentro de las organizaciones. Entonces, Con gusto. A todos, mil gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias.